Imagina que un día te despiertas y descubres que toda tu gente está condenada a muerte, y la única persona que puede impedirlo eres tú. Pero hay un problema. Intentar salvar a tu gente podría costarte tu propia vida. ¿Qué harías tú? Esta es la verdadera historia de Esther, una joven judía que pasó de huérfana a reina de Persia y se enfrentó a lo imposible para salvar a su pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y tendrías tú el mismo valor? Quédate hasta el final para averiguarlo. En tiempos en los que el destino de todo un pueblo puede depender del coraje de una sola persona, destaca la historia de Esther, una joven judía que contra todo pronóstico se convirtió en reina de Persia y salvó a su nación de la destrucción. Su extraordinario relato es una historia de fe, valor y providencia divina, que muestra cómo Dios puede utilizar a personas corrientes para lograr hazañas extraordinarias. Prepárate para embarcarte en un fascinante viaje a través de los salones del poder, las intrigas palaciegas y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. En el tercer año del reinado de Jerjes, rey de Persia, se celebró un gran banquete en la ciudadela de Susa. Como se describe en Esther 1:13, Jerjes gobernaba 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, y para hacer alarde de la riqueza de su imperio, organizó un impresionante banquete que duró 180 días. Al final de este periodo, el rey organizó otro banquete de 7 días para todos los habitantes de la ciudadela, desde los más humildes hasta los más nobles. El palacio se adornó con finas telas blancas y azules, y los invitados bebieron en copas de oro, cada una diferente de la otra. El séptimo día de la celebración, cuando el vino ya había alegrado el corazón del rey, ordenó que trajeran ante él a la reina Vasti, para que su belleza pudiera ser admirada por todos. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Como relata Esther 1:12, Vasti se negó a comparecer ante el rey, lo que enfureció a Jerjes. Ante esta afrenta, consultó a sus consejeros para decidir qué hacer. Uno de ellos, Memucán, sugirió la destitución de Vasti, argumentando que su comportamiento podría animar a otras mujeres a desafiar a sus maridos. El rey y sus nobles estuvieron de acuerdo, y se promulgó un decreto por el que Vasti no debía volver nunca a la presencia del rey. Ante la ausencia de reina, los sirvientes de Jerjes propusieron una solución: reunir a las jóvenes más bellas del reino para que el rey eligiera una nueva reina. Este plan agradó al rey, y así comenzó la búsqueda de la sucesora de Vasti. Entre las jóvenes elegidas estaba Adasa, más conocida como Esther, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Como se menciona en Esther 2:5-7, Mardoqueo era un judío de la tribu de Benjamín que había sido llevado al exilio. Esther, además de hermosa, poseía una gracia especial que pronto llamó la atención de Hegai, encargado del harén real. Esther 2:9 dice que halló el favor de Hegai, quien inmediatamente dispuso tratamientos de belleza, comida especial y el mejor alojamiento para ella. Mardoqueo, sin embargo, aconsejó a Esther que no revelara su origen judío, y ella siguió sus instrucciones. Tras un largo periodo de preparativos, le llegó el turno a Esther de presentarse ante el rey. No pidió nada más de lo que le sugirió Hegai, y según Esther 2:15, su presencia cautivó a todos. Cuando Esther fue finalmente presentada al rey Jerjes, ocurrió algo inesperado. El rey quedó encantado con ella más que con ninguna otra joven, y según Esther 2:17, colocó la corona real sobre su cabeza, convirtiéndola en reina en lugar de Vasti. Para celebrar su elección, el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther, declaró día festivo en todas las provincias y repartió regalos con gran generosidad. Mientras tanto, Mardoqueo, que solía estar a las puertas de palacio, descubrió un complot contra el rey.
2 funcionarios de palacio, Bigtán y Teres, tramaban asesinar a Jerjes. Esther 2:22 nos dice que Mardoqueo reveló el complot a Esther, quien a su vez advirtió al rey, dándole el crédito a Mardoqueo. La acusación fue investigada, probada, y los conspiradores fueron ejecutados. Esto quedó registrado en los libros de historia del reino, pero en aquel momento Mardoqueo no recibió ninguna recompensa. Más tarde, el rey ascendió a un hombre llamado Amán, convirtiéndolo en el funcionario de más alto rango del reino. Esther 3:1 nos dice que Jerjes concedió a Amán una posición superior a la de todos los demás nobles, ordenando a todos los funcionarios que se inclinaran ante él en señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo se negó a postrarse porque como judío no podía reverenciar a otro ser humano como si fuera divino. La insistencia de Mardoqueo en no arrodillarse enfureció a Amán. Esther 3:5-6 revela que, al descubrir que Mardoqueo era judío, Amán decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino eliminar a todo su pueblo. Convenció al rey para que emitiera un decreto ordenando el exterminio de todos los judíos del imperio en una fecha concreta, el 12º mes, el mes de Adar. El edicto real fue enviado a todas las provincias, anunciando que hombres, mujeres y niños judíos serían destruidos y sus propiedades saqueadas. Cuando Mardoqueo se enteró de la noticia, se rasgó las vestiduras, se cubrió de ceniza y salió a las calles gritando con gran desesperación. En todas las provincias los judíos lloraron, ayunaron y se vistieron de luto. Esther 4:4 nos dice que las criadas de la reina le informaron del estado de Mardoqueo, y ella, preocupada, envió un mensajero para saber qué pasaba. Mardoqueo le explicó el decreto y pidió a Esther que intercediera ante el rey en nombre de su pueblo. Sin embargo, Esther se enfrentó a un peligroso dilema. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser convocado, so pena de muerte, a menos que Jerjes extendiera su cetro de oro. Esther 4:11 revela su preocupación. Hace 30 días que no soy llamada ante el rey. Mardoqueo respondió con palabras impactantes, registradas en Esther 4:13-14. No pienses que porque estés en el palacio del rey serás la única que escape. Porque si callas ahora, la ayuda y la liberación vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y la familia de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no fue por un momento como este que alcanzaste la posición de reina. Con estas palabras, Esther se dio cuenta de que no podía huir de su responsabilidad. Así que decidió actuar. Armándose de valor ante la gravedad de la situación, Esther envió un mensaje a Mardoqueo con una petición: que todos los judíos de Susa ayunaran durante 3 días y 3 noches por ella. Según Esther 4:16, ella declaró: yo y mis criadas también ayunaremos. Después iré a ver al rey, aunque sea contra la ley, y si tengo que morir, moriré. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther se vistió con sus ropas reales y fue al trono del rey. Este fue el momento decisivo. Si Jerjes no la aceptaba, podría ser ejecutada. Pero cuando el rey la vio de pie en el patio interior, se mostró complacido con ella y extendió su cetro de oro, permitiéndole acercarse. Esther 5:2 describe este momento tenso y aliviador. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, se compadeció de ella y le tendió el cetro de oro que llevaba en la mano. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. En lugar de hacer su petición inmediatamente, Esther mostró inteligencia y estrategia. En lugar de suplicar por la salvación de su pueblo, invitó al rey y a Amán a un banquete. Jerjes aceptó de buen grado la invitación y ordenó a Amán que asistiera también.
Durante el banquete, el rey preguntó a Esther cuál era su petición, asegurándole que le concedería todo lo que quisiera, incluso la mitad del reino. Sin embargo, Esther sabiamente no reveló sus verdaderas intenciones. En su lugar, invitó al rey y a Amán a otro banquete al día siguiente, prometiendo que entonces haría su petición. Mientras tanto, Amán abandonó el banquete sintiéndose honrado, pero su alegría duró poco. Cuando volvió a ver a Mardoqueo en palacio y éste siguió negándose a inclinarse, su furia aumentó. Esther 5, 9, 10. Nos dice que Amán, aunque furioso, contuvo su ira y se fue a casa, donde reunió a sus amigos y a su esposa Zeresh. Allí se jactó de su riqueza, de sus hijos y del honor que el rey le había concedido, pero confesó que nada de eso significaba nada mientras Mardoqueo siguiera vivo. Su mujer y sus amigos le sugirieron que mandara construir una horca de 25 metros de altura y que a la mañana siguiente pidiera permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo. A Amán le gustó la idea e inmediatamente mandó preparar la estructura. Esa misma noche, un acontecimiento inesperado cambiaría el curso de la historia. El rey Jerjes tuvo una noche de insomnio y para pasar el tiempo, ordenó que le leyeran los registros reales. Durante la lectura, descubrieron que Mardoqueo le había salvado la vida al denunciar la conspiración de los oficiales Bigtán y Teres. Al darse cuenta de que nunca había recompensado a Mardoqueo, Jerjes decidió actuar. A la mañana siguiente, en cuanto Amán llegó a palacio para pedir la ejecución de Mardoqueo, el rey lo llamó antes de que pudiera hablar. Jerjes le preguntó, ¿qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Convencido de que el rey hablaba de sí mismo, Amán sugirió que esa persona fuera vestida con ropajes reales, montada en un caballo del rey y conducida por la ciudad con grandes honores. El rey ordenó a Amán que hiciera exactamente eso, pero por Mardoqueo. Humillado, Amán tuvo que vestir a Mardoqueo con ropas reales y conducirlo por las calles proclamando, «Esto es lo que se hace a un hombre a quien el rey desea honrar». Tras este momento de humillación, Amán regresó a casa desolado, y sus amigos se dieron cuenta de que aquello podía ser el principio de su caída. Al día siguiente, asistió al segundo banquete ofrecido por Esther, sin darse cuenta de que su destino estaba a punto de sellarse. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntar a Esther cuál era su petición, asegurándole que cumpliría todo lo que ella deseara. Esta vez, Esther no dudó. En Esther 7, 3, 4, finalmente reveló su súplica. «Si he hallado gracia en ti, oh rey, y si te place, concédeme la vida, y perdona a mi pueblo, este es mi deseo. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos a la destrucción, la muerte y la aniquilación». El rey se quedó perplejo e indignado, preguntando quién había tramado semejante maldad. Esther señaló directamente a Amán. «El adversario y enemigo es este malvado Amán». Esther 7:6. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Jerjes, furioso, salió al jardín de palacio para contener su ira. Desesperado, Amán se arrojó sobre el diván donde estaba reclinada Esther, suplicando por su vida. Sin embargo, en ese mismo momento el rey regresó y, al ver a Amán tan cerca de Esther, interpretó la escena como un intento de acosarla. La ira de Jerjes creció aún más. Uno de los eunucos, Arbona, mencionó que Amán había ordenado construir una horca de 25 metros de altura para ahorcar a Mardoqueo. El rey dio entonces su sentencia final: «Cuélguenlo en ella». Esther 7:10. Así que Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Aun con la muerte de Amán, el decreto que autorizaba la destrucción de los judíos seguía en vigor. Como una ley persa no podía ser revocada, Esther arriesgó una vez más su vida y acudió al rey, cayendo a sus pies entre lágrimas. Jerjes
Viendo la desesperación de Esther, extendió de nuevo su cetro de oro, permitiéndole hablar. Ella suplicó una solución para salvar a su pueblo. El rey permitió entonces que Mardoqueo y Esther redactaran un nuevo decreto. Según Esther 8:11, esta nueva ley permitía a los judíos organizarse y defenderse de cualquier ataque. El anuncio provocó una gran alegría, y el día fijado para su destrucción, los judíos se unieron y derrotaron a sus enemigos en todo el imperio. La victoria judía fue tan significativa que Jerjes permitió que la defensa de Susana se prolongara un día más. En total, 75. 0 enemigos fueron derrotados, pero los judíos no se apoderaron de sus bienes, demostrando que solo luchaban por su supervivencia y no por codicia. Para celebrar esta gran liberación, Mardoqueo instituyó la fiesta de Purim, registrada en Esther 9:22, como un tiempo de regocijo, banquetes y regalos, recordando el cambio milagroso que Dios había proporcionado. Hasta el día de hoy, los judíos celebran Purim en memoria de esa salvación. Mardoqueo fue honrado y recibió un alto cargo en el gobierno, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino, después de Jerjes. Esther siguió siendo reina y ejerció una importante influencia para garantizar la seguridad del pueblo judío. La historia de Esther es un poderoso testimonio de valentía, fe y providencia divina. Dios actuó a través de una joven insólita para salvar a toda una nación. Su ejemplo nos enseña la importancia de confiar en Dios, actuar con sabiduría y valentía y estar dispuestos a asumir nuestra misión, independientemente de los riesgos. Y ahora te pregunto, ¿dónde puedes ser una Esther en tu propia vida? ¿En qué situaciones puedes utilizar tu posición, tu voz o tu influencia para marcar la diferencia? Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para recibir más historias bíblicas que te cambiarán la vida. Nos vemos en el próximo video.